Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hacer esta charla de una forma distinta. Voy a responder una serie de preguntas que me llegaron del público sobre los derechos de autor en el cine y en la producción audiovisual en Colombia. Voy a leerlas una por una, trataré de responderlas de manera clara y práctica. Y bueno, empezamos con la pregunta número 1 enviada por Laura Méndez. Laura nos pregunta: ¿quién es realmente el autor de una película? ¿El director, el guionista o el productor? Bueno, Laura, esta es una de las dudas más frecuentes en la industria del cine y en la industria audiovisual en el país. En una película no existe un único autor. Las obras cinematográficas, digamos que es una obra muy compleja y por ende colaborativa. Desde el derecho de autor se reconoce como autores principalmente a quienes trabajan o ponen manos en la creación intelectual de la obra, como el guionista y el director, entre otros creadores que aportan, digamos, de una manera creativa. El productor, en cambio, no es un autor por financiar la obra. Su papel es muy fundamental, pero su función principal es organizar, gestionar y financiar el proyecto. Ahora bien, hay que aclarar una cosa. Una es ser autor y otra muy distinta es ser el titular de los derechos patrimoniales. En la práctica es muy común que los autores cedan esos derechos al productor mediante un contrato. La segunda pregunta nos la envía Andrés Pardo. Andrés nos pregunta: si un productor paga el guión completo de una película, ¿automáticamente es dueño de los derechos sobre ese guión? Bueno, Andrés, la respuesta clara es no. Pagar por una obra no convierte automáticamente a alguien en titular de los derechos de autor. El guionista, de cierto modo, sigue siendo el autor de ese guión de producción. Para que el productor sea titular de los derechos patrimoniales, debe existir una cesión expresa por escrito o un contrato de obra por encargo. Esto es, digamos, uno de los errores más comunes en los proyectos audiovisuales independientes: creer que el pago reemplaza el contrato. ¿Por qué? Digamos que en cine los derechos se transfieren por acuerdos jurídicos, no por la simple entrega de un dinero. La tercera pregunta es enviada por Camila Torres. Camila nos pregunta: ¿una simple idea de película sin guión ni material audiovisual ya está protegida por los derechos de autor? Vamos a responderle a Camila. Camila, no. Las ideas no están protegidas por los derechos de autor. Cuando se convierte en autor, el tratamiento del storyboard, un teaser o una obra audiovisual, ahí sí nace la protección de derechos. Por eso, en procesos de pitching o de desarrollo de proyectos, lo más importante es materializar la idea en documentos y en piezas creativas. La pregunta número 4 es enviada por Julián Herrera. Julián nos pregunta: ¿un tráiler o un teaser también se considera una obra protegida por derechos de autor? Juan, de cierto modo sí. Un tráiler o un teaser es una obra audiovisual por sí sola, independiente, con decisiones, digamos, de montaje, narrativa, ritmo, música e imagen. En ese sentido sí, aunque su función sea promocional. Tiene originalidad suficiente pues para ser protegido. En ese caso sí. Esto, digamos, que es muy relevante porque muchas veces los trailers se encargan a realizadores externos o productoras externas y luego se reutilizan sin tener claro quién es el titular de estos derechos. Una quinta pregunta es enviada por Valentina Rincón. Valentina nos pregunta: ¿qué pasa con la música que se usa dentro de una película? ¿Basta con poner el nombre de autor en los créditos?
Interesante pregunta. Valentina, no basta solamente con poner los créditos. Mencionar al autor no reemplaza la autorización. La música por sí sola es una obra protegida de manera independiente. Para sincronizar una canción en una película se requiere autorizaciones específicas porque afectan los derechos como la reproducción y la comunicación pública. En el cine, tanto documental como el cine de ficción, es muy común cometer errores usando músicas o pistas musicales o soundtracks encontrados en internet y creyendo, digamos, que con citar al autor es suficiente. Esto no puede ser de esta manera y por supuesto puede generar conflictos legales muy importantes al equipo de producción. Pregunta número 6 es enviada por Mateo Álvarez. Mateo nos pregunta: ¿es obligatorio registrar una película en la Dirección Nacional de Derechos de Autor para que esté protegida? Le respondemos a Mateo que no es necesario o obligatorio, que esté registrada, puesto que la protección nace desde el momento en que la obra se crea. Si bien es necesario el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, digamos que ellos no crean el derecho, pero sí es una herramienta muy importante, digamos, en un caso de un conflicto. Digamos que sirve como prueba, vea, yo lo registré. Entonces es muy útil esta herramienta cuando hay disputas sobre quién es el autor o quién es el titular como tal de los derechos. Pregunta número 7, enviada por Natalia Franco. Natalia nos pregunta: ¿cuánto tiempo duran los derechos patrimoniales de una película o un documental en Colombia? Cuando el autor es una persona natural, los derechos patrimoniales duran toda la vida del autor hasta la muerte y 80 años después. Cuando el titular es una persona jurídica, una SAS, una empresa, que en este caso pues funciona como una productora, el término general de protección es de 50 años desde la divulgación de la obra. Esto de cierto modo explica por qué algunas películas muy antiguas ya se encuentran en dominio público. La podemos ver por YouTube, la podemos ver por algunos medios de libre reproducción y pueden ser reutilizadas sin pedir ningún tipo de autorización. Pregunta número 8 nos la envía Sebastián Londoño. Sebastián nos pregunta: ¿puede una productora ser considerada autora de una película? La respuesta para Sebastián es no. La autoría solo corresponde a personas naturales. Una empresa, de cierto modo, puede ser titular de derechos patrimoniales, pero no puede ser autora. Esa es la respuesta clara. Esto es muy importante en la industria porque digamos que muchas veces se confunden los roles creativos con los roles empresariales. Pregunta número 9. Nos la envía Paula Restrepo. Paula nos pregunta: ¿qué pasa si una plataforma modifica una película para adaptarla a nuevos formatos sin consultar al director? Paula, aquí entran los derechos morales también en juego. El derecho moral protege, entre otras cosas, la integridad de la obra en su conjunto. Si una modificación de cierto modo afecta el sentido artístico, narrativo o conceptual de la película o del producto, el autor puede oponerse, incluso si ya se dio los derechos patrimoniales. Esto, digamos, es especialmente relevante con versiones recortadas para redes sociales, para otro tipo de plataformas móviles, a veces formatos verticales que se sacan del producto. Y la última pregunta enviada por Daniela Vélez, muy importante. Cuando se usan imágenes de archivo en un documental, ¿siempre hay que pedir permiso? Muy interesante esa pregunta, Daniela. En la mayoría de los casos, sí, el material de archivo también está protegido en muchos casos por los derechos de autor.
digamos que salvo que estén en un dominio público, que se haya adquirido algún tipo de licencia que permita su uso, el documental, digamos que en el documental este es uno de los principales riesgos legales a los que se enfrentan, el uso de imágenes para recrear escenas o para dar contexto, así sea muy antigua, pues no significa que automáticamente la imagen o el video esté libre. Este es pues las conclusiones a las que llegamos con esta serie de preguntas muy interesantes para abordar todo lo concerniente a la propiedad intelectual en la cinematografía y por supuesto los derechos de autor. Bueno, muchas gracias.